Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Espinosa Castañeda y vamos a hablar sobre los conceptos jurídicos aplicables a la empresa. Yo les voy a hablar sobre el concepto y la evolución histórica de las empresas y la formación jurídica de una empresa. Una empresa es una organización o una entidad que se dedica a realizar actividades económicas con el fin de producir bienes o servicios. Su objetivo principal es generar beneficios individuales, aunque también puede ser considerada para tener fines comunitarios y sociales. Las empresas combinan recursos como capital, trabajo, tierra y tecnología para alcanzar sus metas. La evolución histórica del origen de las empresas se basa desde la Edad Antigua, en las civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma, las que ya existían de formas primitivas, aunque no como las conocemos hoy. Se organizaban principalmente en torno al comercio, la agricultura y la artesanía. Eran controladas por familias o el Estado. En la Edad Media, con el auge del feudalismo, las actividades económicas eran locales y rurales. Sin embargo, en las ciudades comenzaron a surgir gremios, que eran asociados de artesanos que controlaban la producción y cantidad de los bienes. También nacieron las primeras compañías mercantiles, sobre todo en Europa. En la Edad Moderna, con descubrimientos geográficos, el comercio internacional, surgieron empresas más complejas. Un ejemplo claro como son las compañías de comercio, las compañías de las Indias Orientales, que operaban con grandes capitales y estructuras jerárquicas. En la edad contemporánea, a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, las empresas cambiaron radicalmente, se volvieron más grandes, tecnológicas y organizadas. Nacieron las sociedades anónimas, que permitían reunir grandes cantidades de capital mediante la venta de acciones. En el siglo XXI, hoy en día, las empresas son diversas, entre multinacionales hasta emprendimientos digitales. La tecnología, globalización y sostenibilidad son elementos claves para la evolución actual. También ha crecido la importancia de la responsabilidad social empresarial y el enfoque hacia el cliente. En conclusión, la empresa es una figura que ha evolucionado desde formas simples de organización económica hasta las estructuras complejas y globales que hoy conocemos. Esta evolución ha estado ligada a cambios sociales, tecnológicos y económicos de cada época. ¿Qué es la formación jurídica de una empresa? La formación jurídica de una empresa es el proceso legal mediante el cual una empresa obtiene su personalidad jurídica. Esto le permite actuar como sujeto de derecho, firmar contratos, pagar impuestos, ser reconocida oficialmente en el Estado. En otras palabras, la empresa nace legalmente a través de este proceso. Entre los pasos generales para la formación jurídica de una empresa, aunque puede variar según el país, los pasos más comunes son: elección del tipo de empresa. Se decide la forma jurídica como una empresa individual, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, entre otras. Cada una tiene diferentes responsabilidades legales, fiscales y administrativas. Como siguiente paso, se procede a la redacción de una acta constitutiva. Es un documento legal donde se establecen los datos de los socios, el capital aportado, el objeto social, a qué se dedicará la empresa, duración, administración, entre otros. El registro de la empresa. Se inscribe la empresa en el registro público o mercantil para que sea reconocida oficialmente. Obtención de NIT. Se gestiona el número de identificación tributaria para que pueda declarar y pagar impuestos. Licencias y permisos. Dependiendo del giro del negocio, se deben tramitar licencias municipales, sanitarias, ambientales, entre otras. Los tipos de sociedades más comunes son: empresa unipersonal, donde hay un solo dueño que responde con todo su patrimonio; sociedad de responsabilidad limitada, con sus siglas SRL, los socios solo responden hasta el capital que aportaron; sociedad anónima, el capital está dividido en acciones y los accionistas no responden con su patrimonio personal; sociedad colectiva, los socios responden de forma solidaria e ilimitada. ¿Cuál es la importancia de la formación jurídica? Para formar una empresa legalmente nos permite operar con seguridad legal, acceder a financiamiento y contratos sin poner en riesgo nuestro patrimonio, proteger los derechos de los socios, establecer reglas claras como el funcionamiento,
evitar sanciones legales o fiscales. En conclusión, la forma jurídica de una empresa es un paso esencial para cualquier emprendimiento. No solo permite operar de manera legal, sino también brinda confianza y estructura al negocio. Es una base sólida para el crecimiento y sostenibilidad de cualquier proyecto empresarial. Gracias. Ahora hablaremos del marco legal del origen de la empresa. Una empresa es una organización económica que combina recursos humanos, financieros y materiales. Esto para producir bienes o servicios con fines de lucro. Desde un punto de vista jurídico, la empresa no es solo una actividad económica, sino que también un sujeto de derechos y obligaciones. Asimismo, podemos ver que el origen legal de la empresa se refiere a los marcos normativos que regulan su creación, funcionamiento y extinción. La legislación varía dependiendo del país, pero generalmente incluye las leyes civiles, comerciales, fiscales y laborales. La constitución de la empresa legal, esto implica lo que sería el registro, la forma jurídica, la documentación, obligaciones fiscales. Para hablar del registro, es una inscripción de registros públicos donde el registro mercantil o su equivalente es el que lleva la importancia. Esto para que la empresa pueda estar con un nombre registrado y no poder tener ningún problema con cualquier otra empresa que pudiera tener un nombre similar. La norma jurídica es la elección de forma jurídica, ya sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, etc. De qué forma se va a trabajar lo que sería la cooperación o la elección de la forma jurídica. La documentación es la elaboración de estatutos sociales, actas constitutivas y otros documentos legales. Las obligaciones fiscales es la inscripción de registros fiscales para obtener un RFC o equivalente y cumplir con las obligaciones tributarias. Estos serían los documentos que nosotros tenemos que tener presentes para poder presentarlo a la SAT y de esa forma no incumplir con algún problema tributario. También están las normas aplicables, que sería el derecho civil, derecho mercantil, normas fiscales, normativas laborales y normativa sectorial. En el derecho civil, este regula la capacidad de las personas para constituir una empresa y sus derechos relacionados al patrimonio. También el derecho mercantil son las normas específicas para actividades comerciales y sociales. Como las normas fiscales son las leyes relacionadas con impuestos y obligaciones tributarias. Las normativas laborales son las reglamentaciones sobre las relaciones laborales y seguridad social. Es toda la normativa que tenemos con nuestros colaboradores en general. Y la normativa sectorial va a depender del sector. Pueden existir legislaciones específicas, por ejemplo en salud, medio ambiente y etcétera. También vamos a hablar de la importancia del marco legal, ya que este asegura la legalidad de las operaciones, protección de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la seguridad jurídica que favorece la inversión y crecimiento empresarial. También hablaremos del concepto de derecho mercantil, el cual es el derecho mercantil es la rama del derecho que regula las actividades comerciales, los actos de comercio, las sociedades mercantiles y las relaciones jurídicas derivadas a las actividades empresariales. Es un conjunto de normas específicas que completan el derecho civil de la materia comercial. En esto lo más importante sería el ámbito de aplicación, la cual incluye la organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles, los contratos comerciales como la compra y venta, las franquicias, los alquileres, etc. Los títulos de crédito, que serían cheques, pagarés, letras de cambio, los procedimientos concursales y la insolvencia, como la propiedad industrial e intelectual relacionada con la actividad empresarial, como la regulación de agencias, distribuidores y otros intermediarios comerciales. En otra parte importante serían las funciones del derecho mercantil, las cuales facilitan las transacciones comerciales, garantizan la seguridad jurídica en las operaciones, asimismo protegen a los comerciantes y consumidores, regulan la competencia y evitan prácticas monopólicas y fomentan la innovación y protección de las propiedades intelectuales. Asimismo tenemos las características de derecho mercantil, el cual es un derecho de carácter especial, complementario del derecho civil. Tiene unas características
pragmáticas y dinámicas, se adapta a las necesidades del comercio y la economía, utiliza principios como la buena fe, la libertad contractual y autonomía de la voluntad. El marco legal es el origen de la empresa y el derecho mercantil. Estos son fundamentales para garantizar la legalidad, seguridad y eficiencia de las actividades empresariales. La correcta comprensión y aplicación de estas normativas nos permitirán a las empresas operar en un entorno legal, estable y protegiendo nuestros derechos y obligaciones y contribuyendo al desarrollo económico de la sociedad. ¿Qué tal, compañeros? Muy buen día. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre los conceptos jurídicos aplicables a una empresa, en lo cual remarca lo que es constitución y organización de una empresa. La organización jurídica de una empresa comienza con su constitución formal mediante la firma de un contrato social o estatutos. Estos contratos determinan su objeto y el capital, administración y responsabilidades que van a tener una empresa al momento de la inscripción en registros públicos. Como el registro mercantil es esencial para dotar a la empresa de personalidad jurídica propia, permitiéndole que adquiera derechos y contraer obligaciones con su propio nombre. En lo que es el análisis legal también contempla la estructura interna de la empresa, la responsabilidad de los socios o accionistas y los mecanismos de control y gobernanza que se tiene a la hora de que las juntas generales y órganos de administración empiecen a coordinar asuntos en la constitución de una empresa. El proceso para crear una empresa es, primero que nada, es la elección o el tipo de empresa que desea. Existen empresas individuales, empresas limitadas, sociedades anónimas y sociedades colectivas o bien llamadas cooperativas. Entre los trámites legales que se tienen que hacer para montar una empresa son la redacción de los estatutos sociales, firma de escrituras públicas ante notarios, inscripción en los registros mercantiles y aportación de capital iniciales, que esto viene que cada uno de los integrantes aporte capital para emprender. Una vez constituida, se organiza internamente para operar de forma eficiente. El organigrama de las áreas funcionales principales sería direcciones generales, producción, operaciones, marketing y ventas, finanzas y contabilidades, recursos humanos, tecnología o sistemas. Las estructuras organizativas vertical o jerárquica, mixta, y también incluye lo que serían sus manuales y procesos internos, que son políticas de procedimiento, flujos de trabajo y normativas internas. También les voy a hablar un poco sobre lo que son los contratos mercantiles, que son acuerdos entre partes que tienen como objeto la realización de actos de comercio y que están regulados principalmente por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil. Las características de algunos contratos mercantiles es que son bilaterales, o sea que obligan a ambas partes a comprometerse en situación de empresa. Suelen tener su fin, que es lucrativo, y se rigen por la autonomía de la voluntad, es decir, las partes pueden pactar libremente lo que deseen siempre que no vaya en contra de la ley y el orden público. Algunos ejemplos más comunes sería la compraventa mercantil, el contrato de sociedad, contrato de transporte, contrato de comisión, contrato de seguro y contrato de cuentas corrientes. Las obligaciones mercantiles son los deberes jurídicos que nacen de actos de comercio, ya sea entre comerciantes o entre un comerciante y un no comerciante, siempre que tengan naturaleza comercial. Algunas de las características de las obligaciones mercantiles pueden ser contractuales, que es por un acuerdo, las legales, dígase por la ley,
o las judiciales, que es por un órgano de sentencia, ¿verdad? Tienen un enfoque patrimonial, generalmente implican una obligación de dar, hacer o no hacer, y pueden estar sujetas a intereses moratorios y daños y perjuicios si se incumplen alguno de estas obligaciones. Otra de las características que tienen las obligaciones es de que si un proveedor no entrega mercancía pactada, sería un ejemplo, en un contrato de compra-venta, incurre en una obligación incumplida, del cual puede ser demandado y estar sujeto a los intereses moratorios. Las obligaciones mercantiles son deberes jurídicos que nacen de actos de comercio, ya sea entre comerciantes o personas que no sean comerciantes. Entonces, compañeros, este ha sido una pequeña resumen de lo que es la constitución de una empresa y las obligaciones y contratos mercantiles que deben de tener a la hora de implementar una empresa y de entrar al mercado con una empresa. Entonces, muchas gracias y que pasen feliz día. Bueno, continuando con lo que ya expusieron mis compañeros, me toca el 2.4, propiedad industrial e intelectual. Esto hace referencia a las patentes, marcas que nosotros registramos, ya que eso nos define como propietarios de la idea. La protección de las innovaciones, marcas, patentes, diseños industriales y derechos de autor es fundamental para la competitividad de la empresa. La normativa en propiedades intelectuales regula el registro, uso y protección de esos datos intangibles, fomentando la innovación y evitando la competencia desleal. Por ejemplo, un trabajador nos copia la idea y después se va a él a implementarla. Eso ya lo podemos pelear. Bueno, no pelear directamente, sino que lo podemos pasar a un juzgado que nos miran que la idea es nuestra. 2.5. La responsabilidad y obligaciones de la empresa. Eso hace referencia a que si una empresa nos contrata, tiene responsabilidades de darnos bonificaciones, incentivos y prestaciones de ley. La empresa tiene responsabilidades legales frente a terceros, empleados, consumidores y el Estado. La responsabilidad puede ser civil, penal o administrativa, dependiendo de la naturaleza de la infracción. Esto da a entender que el Estado tiene la responsabilidad de exigir que nos den nuestras prestaciones, ya que de ellas depende, es algo que ya está escrito, tiene responsabilidades de hacerlo. Asimismo, las empresas deben cumplir con obligaciones fiscales, presentando informes financieros y mantener una conducta ética en sus operaciones para garantizar su sustentabilidad y reputación. Eso significa, para que no se vea afectado nada la empresa, debe de cumplir para no ser demandada y demás acciones. Esto hace referencia también a que la empresa debe cumplir un cierto estándar de calidad y de apoyo a sus trabajadores. 2.6. Procedimientos concursales y disolución. En situaciones de innovación, de insolencia, la ley mercantil regula los procedimientos concursales que buscan la protección de los acreedores y la reputación de la empresa. La disolución y liquidación son procesos legales con el fin que ponen fin a la existencia jurídica de la empresa, representando los derechos de los acreedores y socios. Eso hace referencia a que cuando una empresa se cierra, todos los trabajadores tienen derecho a recibir su liquidación completa, ya sea que sea por partes o completa de una vez. Gracias.